Bienvenidos chicas y chicos a la sesión 14, cálculo superior. Entonces vamos a ver el concepto de campos conservativos. Bueno, repasarlo más bien es un concepto del cual ustedes pues no pensaría que lo deberían ver extraño porque va altamente ligado a la parte de cálculo diferencial integral, sobre todo cuando estuvieron viendo las primitivas y esos aspectos. Entonces, digamos que vamos a ver la generalización de lo que es una primitiva y el cálculo de la integral a partir de esas primitivas por medio de funciones vectoriales, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando en un campo vectorial, o sea, F. F es un campo vectorial. ¿Qué significa que es un campo vectorial? Pues básicamente es una función que va de Rn a Rn. Entonces es una expresión que yo tengo un X, Y, Z, etcétera, ¿verdad? Todos los términos que usted quiera, hasta el término enésimo, no sé, xn voy a ponerle. ¿Y dónde cae? Cae en una función que depende de esas funciones, puede ser x1, x2, etcétera, o xyz, lo que sea. Otra función x2, otra función, etcétera, hasta una enésima función. O sea, estamos moviéndonos de un punto vectorial a otro punto vectorial, en donde todas estas serían como las variables independientes y esta pues las variables dependientes, ¿no? Entonces no es nada del otro mundo. Se supone que son aspectos que pues que deberían estar familiarizados, pero no pasa nada si no lo están. ¿Qué es lo usual? Lo usual es trabajar en R3, digamos un XYZ, y entonces usted cae en una función que depende de XYZ, otra función que también depende de XYZ, y también el F3. Y igual si lo generalizamos solo para X y Y, eso es un campo vectorial. ¿Ok? Ahora, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en un dominio muy en concreto, lo cuales son, digamos, conjuntos conexos. Entonces, acuérdense que vamos a trabajar en el espacio. Entonces, se entiende por conjunto conexo como aquel el que se puede escribir como una sola pieza. Vamos a llamarle conjunto D. D es conexo. Es una sola pieza. Ahora, usted podría decir, profesor, no se me ocurre un ejemplo en donde no sea conexo. Bueno, digamos, si yo, por ejemplo, les pongo algo así, y yo les digo, todo esto es el conjunto, ¿ok? Entonces, ese conjunto no es conexo. ¿Por qué? Porque está, digamos, dividido en este caso, tres piezas. Que o sea, tiene que estar conformado por por una única pieza para poder llamarse conexo. Ahora, existe otro concepto, el cual es simplemente conexo. Que un conjunto simplemente conexo es aquel el cual no tiene huecos. Es una pieza que no tiene huecos. O sea, esto de arriba también es simplemente conexo. ¿Ok?
Y bueno, un ejemplo que no es simplemente conexo, por ejemplo, podría ser una donita, ¿no? Entonces aquí tengo un hueco, entonces no es conexo porque solo es una pieza, es esta pieza en realidad. O sea, la podemos ver como una sola pieza, pero tiene un hueco, entonces es conexo, pero no simplemente conexo. ¿Ok? Usualmente, muchachos, vamos a trabajar en campos conexos y simplemente conexos. ¿Ok? Existe otro concepto, el cual significa conjunto convexo, que el conjunto convexo es también un conjunto simplemente conexo, de manera que es fácil, digamos, ver ejemplos en donde no. Si usted tiene como elementos que están como para adentro, aquí que usted ve como que esto, como que metió panza, el chunche, entonces no es convexo. Otra forma de verlo es, si yo trazo una línea, esa línea se sale. Pero este otro conjunto, no importa donde usted trace la línea, nunca se va a salir, ¿verdad? Otro ejemplo, digamos este, con que meta aquí pancita, ¿verdad? Entonces usted puede observar que este conjunto es convexo. Entonces voy a poner igual conjunto convexo. Ambos son conexos. Perdón, conexos. Este es convexo y este es cóncavo. ¿Ok? Digamos que vamos a trabajar en conjuntos convexos. ¿Ok? Es la, digamos, el criterio. Ah, bueno, otro ejemplo, a mí se me olvidó mencionarles, algo que presenta un hueco incluso podría ser, por ejemplo, un conjunto en el cual solo haya un único punto, un punto abierto. Digamos que este punto A es abierto, entonces no es simplemente conexo. Vamos a ver ejemplos en donde depende del dominio en el que yo estoy trabajando, no se puede trabajar porque no es simplemente conexo, porque hay un punto problemático. Entonces vamos a buscar elementos, pero por ejemplo yo podría dibujarles este. Digamos, yo tomo solo esta parte. Entonces si yo lo represento, sería como algo así. Aquí está el huequito de ese punto, ¿verdad? Y algo así. Ese conjunto sí es convexo. No, perdón, es cóncavo, pero es conexo. Entonces ahí sí sirve. Sí sirve trabajar sobre las funciones en las que vamos a definir. Ok, eso es lo que vamos a usar, hacer usualmente. Ok, entonces, eso es parte de la teoría de los conjuntos. Ahora vamos a ver algo en concreto sobre las funciones, que es como la generalización de la primitiva. Entonces, digamos que yo tengo una función cita. Cita es función que recibe. Cita va. No, perdón, esto es phi, muchachos, no sé por qué estoy diciendo cita. Phi va de Rn y cae en R. Okay, o sea, recibe un valor vectorial y cae en solo una función. ¿Ok? Esto es una función vectorial. Entonces, vamos a encontrar, muchachos, una función de manera que f es un campo vectorial. Si se cumple que f es lo mismo que la derivada
de todos los componentes, es decir, el gradiente de mi función phi, entonces phi es función potencial de f. ¿Ok? Esto, muchachos, no debería parecerles algo extraño. O sea, una función potencial es lo mismo que decir una función primitiva. ¿Ok? Ay, ya se me va a descargar la compu. Dame un momento. Justo tiempo, muchachos, porque ya se iba a descargar. Entonces, él les decía. Ay, ¿qué pasó? Ok. Entonces, les decía, Willas, tenemos una función potencial, es decir, es como la primitiva de f grande. Entonces, digamos que es como un conjunto de primitivas. Tiene la primitiva de la primera, la primitiva de la segunda, porque no olvidemos que f es un campo vectorial, o sea, está compuesta por varias funcioncitas. Entonces, el gradiente, acuérdense que es un vector y me va a devolver la derivada de x, la derivada de y, la derivada de z, etc. Entonces, eso es lo que yo voy a querer, ver si coincide. Entonces, si coincide, le llamamos función potencial. Y además, f entonces se llama conservativo. ¿Qué es un campo de fuerzas conservativo? Cuando yo logro encontrar una función potencial, entonces es un campo conservativo. Ahora, lo interesante de esto, muchachos, claro que sí, es que acuérdense que ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo dice que si f es función tal que no sé, a la hora de derivarla, obtengo f chiquita, o sea, f es primitiva, entonces la integral de AB de la función f con respecto a x es lo mismo que la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad, muchachos? Regla de barra. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental para integrales de línea? Teorema fundamental para integrales de línea. Bien, lo que dice es, si usted tiene la integral de línea sobre una curva C de una función de campo vectorial por un diferencial R, entonces es lo mismo que evaluar su función potencial en el valor final menos la función potencial en el valor inicial, donde C es una curva orientada simple que inicia en A
y termina en B. Entonces, lo ven, muchachos, es una generalización, o sea, es lo mismo, solo que escribirlo para expresiones vectoriales. ¿Ok? Existen otros teoremitas usuales, por ejemplo, lo de la independencia del camino. Que integrar la función en el contorno C es lo mismo que hacerlo en otro contorno, donde C es otra curva, es lo mismo, donde C inicia en A y termina en B. Entonces da lo mismo hacerlo en esta curva que en esta otra curva. ¿Ok? Esto solo, muchachos, si F es conservativo. Si F no es conservativo, entonces no se puede garantizar eso. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir que la integral va a ser igual en cualquier otra curva. ¿De acuerdo? Y finalmente, si F es conservativo, y C es una curva cerrada simple, que acuérdense que una curva cerrada simple es como, digamos, tiene un inicio y un final, y no hace vueltitas, no hace piruchillos como algo así, ¿verdad? No hay nudos. Entonces, eso es una curva cerrada simple. O sea, piénselo como una circunferencia, pero que la desmoldeo de otra forma. Entonces, una curva cerrada, si tengo eso, entonces, no, más bien para cualquiera. Entonces, para cualquier C es una curva que es, a ver, cualquier C, curva cerrada simple, esta integral siempre me va a dar 0. ¿Ok? Siempre, siempre. Entonces, si yo integro en una curva cerrada simple, esa integral siempre va a dar 0. ¿Ok? Y eso espera para cualquiera siempre y cuando f sea conservativo, muchachos. Si f no es conservativo, esa integral no necesariamente da 0. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a resolver ejercicios sobre estos teoremas en particular y cómo aplicarlos. ¿Ok? Entonces, ejercicios. El 1 que dice, F es un campo de fuerzas. Tal que F, que depende de X, Y, Z, va a ser 2XY más Z a la 3, Y más X2, J, más 3X, Z2, K. Entonces, en la componente X tengo esta función, en la componente Y tengo esta, y en la componente Z tengo esta. ¿Sí? O sea, también lo puedo ver como un vector, lo puedo ver como 2XY más Z a la 3, X a la 2, 3XZ2. ¿Ok? Esa es mi función vectorial. Entonces me dice, compruebe o más, bueno, demuestre que F es conservativo. Ay, a mí me hizo falta explicarles, pero bueno, no importa, se los voy a explicar de una vez. Entonces, F es conservativo si se cumple lo siguiente, muchachos. La derivada de la componente X con respecto a Y es igual que la derivada
de la componente y con respecto a x. Y también se tiene que cumplir que la componente p derivada en z tiene que ser igual a la componente de la z con respecto a la derivada de x. Y la derivada de la componente y con respecto a la variable z tiene que ser igual a la derivada de la componente z con respecto a y. ¿Qué les estoy queriendo decir aquí? Este vale p. Eso siempre es un decreto, muchachos. P, Q y R. ¿Ok? Entonces, derivemos con respecto a y esta función. Si derivamos con respecto a esta función, la y me queda, bueno, constante 2x y esto constante se anula, entonces me queda aquí 2x. Y si yo derivo aquí con respecto a x, sería 2x. O sea, si cumple la primera. Vamos a ver estas otras. Derive con respecto a z. Aquí se anula. Y aquí me queda 3z al cuadrado. Y si yo derivo esta con respecto a z, perdón, con respecto a x, me queda 3z cuadrado, porque, ¿verdad? Se cancela la x. Entonces me queda 3z cuadrado. Y ahora, si derivo esta con respecto a z, me da 0, porque no hay z. Y si derivo esta con respecto a y, también me da 0, porque no existe. O sea, no existe la y, pues. Entonces, esta función es conservativa. Si se cumple esto, y además, f está en un dominio D que sea simplemente conecto. Entonces, además de que necesitamos que esto se cumpla, también necesitamos estar integrando en un dominio que sea simplemente conexo. Entonces, analicemos el dominio de estas funciones. Bueno, aquí la x, la y y la z nunca se definen ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque todas son polinomios. Entonces, el dominio máximo es R3, o sea, todo el campo. Entonces, como es todo el campo, muchachos, tan sencillo como decir, di listo, porque el cual es simplemente conexo. Sí, porque el conjunto R3 de hecho es convexo y cualquier conjunto convexo es simplemente conexo. ¿Ok? De hecho, todo el universo siempre va a ser conexo o simplemente conexo. Entonces, F, por tanto, F es conservativo. Excelente. ¿Qué gano con eso, muchachos? Significa que existe una función potencial. Entonces, como existe una función potencial, vamos a encontrarla. Halle función potencial. Entonces, ¿cuál es la función potencial? O sea, phi tal que cuando la derivo en x, en y y en z, o sea, su gradiente me tiene que dar la original. Ok, eso significa, y bueno, y esto sería entonces derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Y no olvidemos que f es esta madre de acá, muchachos. Entonces, yo necesito que la derivada parcial con respecto a x sea 2x y más z3. Y entonces tengo que integrar. Voy a integrar con respecto a x. Bueno, si integro con respecto a x, la primera parte sería x cuadrado y
y xz3. Más constante de integración, pero la constante de integración va a quedar en términos de y de z, ¿cierto? Porque aquí y y z vienen a funcionar como constantes. Ok, ahora tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a y. Eso me daría la derivada de x2 con respecto a y, pues súper sencillo, es constante por y más una constante de integración que va a depender de x y de z. Y finalmente la parcial con respecto a z tiene que ser igual a 3xz cuadrado. Entonces concluyo que sería xz a la 3, ¿verdad? Porque 3z a la 2, pues z a la 2 su primitiva es z a la 3 sobre 3, cancelan los 3, entonces ahí queda. Más constante de integración. Finalmente, ¿cuál sería la respuesta? Pues la respuesta sería, muchachos, ver cuáles son las primitivas que hay en común. Aquí está x2y, x2y, xz3, xz3, entonces son esos componentes. Los componentes, digamos, algebraicos, más una constante de integración. Esa es una posible primitiva. Bien. Ok, ¿qué gano con eso, Willis? Bueno, lo que gano es que en la parte C me pide, calculen. Calcule la integral de contorno. No, bueno, no se los digo así, les digo, determina el trabajo realizado. Trabajo realizado. Al desplazar un cuerpo en F desde 1, 1, 1 hasta 1, 1, 2. Bien. Y entonces, ¿cómo hago, muchachos? Aplico el teorema fundamental de la integral de línea, porque el trabajo realizado es lo mismo que integrar con respecto a una curva que inicie en el 1, 1, 1 y termine en el 1, 1, 2 de mi campo de fuerzas con respecto a una parametrización. Pero eso es lo mismo que hacer la función potencial evaluada en B menos la función potencial evaluada en A. O sea, la función evaluada en 1, 1, 2 menos la función potencial evaluada en 1, 1. Entonces usted viene y sustituye estos valores aquí en la función original. Sería 1 al cuadrado por 1, no, perdón, sí, más 1 por 2 a la 3, menos y luego evaluado en 1. 1 al cuadrado por 1 más 1 por 1 a la 3. Bueno, eso me da 1 más 8 y eso me da 1 más 1. O sea, 9 menos 2, 7. Entonces el trabajo realizado sería 7. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces, muchachos, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer? Para comprobar que F es conservativo, comprobar estas identidades de parciales. Que la parcial de esta con respecto a Y coincide con la de esta con X, que esta con Z coincide con esta con X, y así sucesivamente.
¿Por qué con X? Así sí es con X. Y esta con Z con respecto a esta con Y. Bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces digamos que le doy que F es también una función vectorial. No, bueno, no sería función vectorial, sería campo vectorial, porque cae en un vector. Bien, tengo esta función y ahí viene que hay que hacer, pues lo mismo. Primero probar, F es conservativo. Entonces, este vale P, este vale Q y este vale R. Entonces, yo tengo que comprobar que la derivada parcial con respecto a P en Y es lo mismo que la Q con respecto a X. Luego, tengo que comprobar que la P con respecto a Z coincide con la R evaluada en X. Y finalmente, comprobar que la Q evaluada en Z coincide con la parcial de R evaluada en Y. Entonces, a ver, la derivada con respecto a Y aquí sería Z menos 2Y. Y aquí no hay Y, entonces ya se acabó. Y a esta, la derivada de X sería aquí Z. Y aquí la X se quita, entonces menos 2Y. Perfecto, son iguales. Siguiente. La derivada con respecto a Z. Aquí sería Y. Aquí no hay, entonces se cancela. Y aquí sería 2X. Y la derivada de esta con respecto a X, aquí me queda Y. Y la derivada de X a la 2 es 2X. Entonces, perfecto. Son iguales. Y ahora verifiquemos esta. La derivada de esto es, pues, X. Y aquí se cancela esta X. Sería... No, aquí no hay X. Perdón, aquí no hay Z. Entonces, queda solo X, muchachos. Y la derivada con respecto a Y, aquí me queda X. Y aquí se anula. Digamos, si le piden que verifique que F es conservativo, pues usted podría hacer trampas. Usted solo podría derivar una vez y luego decir que lo otro es igual. Lo que pasa es que van a haber ejercicios en donde puede que no le pregunten que F sea conservativo, sino que le piden que calcule otra cosa. Entonces usted tendría que verificar si es o no conservativo para poder utilizar otros teoremas. Sobre todo, por ejemplo, cuando usemos teoremas de Green. Ahorita lo vemos. ¿Ok? Ah, bueno, y necesitamos integrar y como el dominio es R3 otra vez, entonces como se cumplen estas tres hipótesis y estoy en un dominio simplemente conexo, entonces F es conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? Que tiene una función potencial, o sea, como una función primitiva, por así decirlo. Eso no siempre es cierto, muchachos. O sea, puede que yo, por ejemplo, cumpla estas cosas, pero como estoy integrando en un dominio que no es simplemente conexo, entonces no va a tener primitivo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos ahora a calcular hallar. Profe, Hola. esto aún me tiene algo confundido. ¿Cómo se sabe a la hora de hacer estos análisis del otro caso? Porque, bueno, es que estas funciones que te estoy poniendo son muy bien portadas, pero digamos, por ejemplo, que yo te ponga esto. Digamos, 1 sobre X, 1 sobre Y y 1 sobre Z.
¿Cuál sería el dominio máximo de este campo? Digo, vos analizas. ¿Qué valor no podría tomar aquí la X? No podría ser 0 en ninguno de los tres casos. Exacto. Pues entonces, el dominio máximo en esta función sería R3, excepto el punto 0, 0, 0. Y esta función y este dominio no es simplemente conexo, porque pensarlo de esta manera, digamos que esto es R3 y aquí está el 0, 0, 0. Eso tiene un huequito. Entonces, como tiene un huequito, no es simplemente conexo. Entonces, esta función en este dominio no tiene función potencial. ¿Se entiende? Sí, gracias. Con todo gusto. Entonces, de hecho, pues sí, digamos, les estoy poniendo unas como muy humildes porque usted dice, mae, muy fácil, siempre el dominio máximo es R3, pero no. Vamos a ver unas en donde, pero ahorita le voy a enseñar un truco, Felipe, en donde cómo poder acotar el conjunto para que tal vez sí pueda encontrar una primitiva. Es interesante eso. Ahorita lo vemos con detalle. Ok. Entonces yo necesito encontrar un phi de x. O sea, la parcial de x tiene que ser yz menos y cuadrado más 2xz. La parcial con respecto a y tiene que ser xz menos 2xy. Y la parcial con respecto a z tiene que ser xy más x cuadrado. Entonces esta la vamos a integrar con respecto a x. Entonces las que no tienen x, pues muy fácil. Simplemente se le agrega x porque son constantes, ¿verdad? Entonces este sería xyz y xy cuadrado. Y la primitiva de 2x es x cuadrado. Súper sencillo. Más constante de integración. La de esta con respecto a y. Sería xyz y la primitiva de 2y pues sería y cuadrado. Y la integral de esta con respecto a z pues está súper sencilla porque vean que no tiene z. Entonces es simplemente añadirle una z al final a cada uno. Entonces usted dice, bueno, man, esta está aquí, esta está acá y esta está acá. Entonces busco nada más la que tenga, las que son en común. O sea, phi de x de z sería xyz menos xy cuadrado más x2z evaluada, perdón, más una constante de integración. Y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el trabajo. Vamos a calcular el trabajo desde el punto 0,10 hasta el menos 1, menos 1, 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Bueno, sería la integral en una curva definida que inicia desde este punto hasta este punto con una parametrización R, tan sencillo como evaluar en el punto final menos el punto inicial. La ventaja es que hay muchos ceros, entonces aquí se va a cancelar muchas cosas. Lo que tenga z aquí no lo voy a poner. Sería menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado. Menos 1 por menos 1 al cuadrado. Menos lo que tenga x y y no lo escribo. Todo tiene x, entonces no lo escribo. Ok, aquí me daría menos y menos da más y menos 1 al cuadrado positivo 1. Entonces el trabajo realizado es 1.
Muchachos, quiero que observen lo fácil que es calcular las integrales de, digamos, de una función de campo vectorial con una función potencial. Altamente sencillo, altamente sencillo. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Vamos a calcular ahora una con un dibujito. Entonces voy a poner el dibujito. Yo creo que sí lo leí. No, un choto lo leí yo. Copiar. Pegar. No, no le da la gana. Importar. Estoy buscando cómo importar una imagen. Willas. Aquí tal vez. Insert, dice, quiero insertar imágenes. Por favor, me dejen insertar una imagen. Gracias. Ok, entonces vamos a tener este gráfico, muchachos. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es F es de la forma. Ay, no me digan que. Ay, muchachos, yo creo que sí me equivoqué. Ah, no, no me equivoqué, es mentira. Yo creí que lo había escrito mal. O sea, el ejercicio anterior, pero no. Todo bien. Entonces, ok, tenemos este campo. Entonces, C inicia en 0, 1, 1, como se puede ver en el dibujo, y termina en 1, 0, 1. Entonces, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a comprobar F es conservativo. Entonces, primero verifiquemos las derivadas. Derivada parcial con respecto a Y. Derivada parcial con respecto a X. Derivada parcial con respecto a Z. Derivada parcial con respecto a X. Derivada parcial con respecto a Z. Y derivada parcial con respecto a Y. De la derivada con respecto a Y vale 0 aquí porque no hay Y, aquí no hay X, entonces también vale 0. Aquí no hay Z, entonces vale 0. Aquí tampoco hay X, entonces vale 0. Esta está súper obvia, muchachos. Este 0 y también este 0, ¿verdad? Porque no hay ni Z ni Y respectivamente. Genial. No hay, digamos, ninguna particularidad con que valga 0. Nada más que son iguales. Ahora, ¿cuál es el problema? El dominio máximo es R3, excepto cuando Z vale 0. ¿Cuándo es cuando Z vale 0? Bueno, digamos que si estoy aquí en el espacio, Z vale 0 justamente aquí. Entonces es como si eso no existiera, como si aquí hubiera un huequito. Entonces eso es como si yo le quitara una gran tira, como una pajilla, a todo el espacio, a R3. Entonces eso tiene huecos. Entonces no es simplemente conexo. Pero, si se trabaja en el primer octante, de manera que sea
x mayor o igual que 0, y también puede valer 0, y z sea positivo, entonces estaría trabajando, por así decirlo, digamos, en el primer octante donde aquí está abierto, pero aquí está cerrado. ¿Se entiende? Estoy trabajando como en este espacio. Donde no tomo en cuenta como el borde este punto y este vértice que está aquí, el que está de espaldas, muchachos. No sé si se lo logran imaginar, ¿verdad? Si se lo logran imaginar o gustan como que busque una imagencita o algo por el estilo. Asumo. Ok. Entonces, este conjunto sí es simplemente conexo. Entonces vamos a trabajar en un conjunto en donde sí se puede integrar por completo de manera que F sea conservativo. Entonces significa que en este conjunto sí tiene una función potencial. Entonces, ¿cómo averiguo esa función potencial? Bueno, tan sencillo como decir la parcial de x tiene que ser igual a 2x más 5, la parcial de y tiene que ser igual a 3y cuadrado y la parcial de z tiene que ser igual a 1 sobre z. Entonces integremos. La integral de 2x más 5 tiene que ser igual a x cuadrado más 5x más constante de integración que depende de y y de z. Integrar esto con respecto a y sería y a la 3. Integrar esto con respecto a z, pues sería el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, la función phi sería pues la suma de cada uno porque todos los componentes son diferentes. Entonces sería esta más constante de integración. Entonces, si me piden calcular la integral de línea de f con respecto a una parametrización, solo evalúo en el valor que, bueno, este inicia en, bueno, más bien termina en 1,01 e inicia en 0,1. Entonces, bueno, sustituye aquí en la X, el 0 en la Y y el 1 en Z. La ventaja es que evaluar 1 en el logaritmo me va a dar 0, entonces eso me va a simplificar mucho los cálculos. Cero al cuadrado más 5 por 0, más 1 a la 3, más el logaritmo natural de 1. Eso me da 1 más 5, 6, más 0, porque el logaritmo de 1 es 0, menos todo esto da 0, 1 da 1, y el logaritmo natural de 1 da 0, entonces esto me da 5. Y entonces la integral da 5. Ahora, vamos a averiguar, la parte C me dice, sin usar función potencial, calcule esta integral. Ok, ¿cuál es la otra alternativa, muchachos? La alternativa es que usted integre con respecto al contorno. Sin embargo, muchachos, como f es conservativo, entonces una estrategia es que usted utilice otro camino para iniciar aquí y terminar acá. Esa es la estrategia.
para hacerlo de manera simplificada. Y ojo el toque. El truco que vamos a usar, muchachos, es tomar los valores que sean paralelos a los ejes. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este camino y luego este camino. Otra opción, por ejemplo, era hacer esta, y luego aquí, y luego acá, y luego acá, pero eso serían 4 integrales y entonces se vuelve muy largo. Entonces no conviene. Otra opción era hacer, no sé, 1, 2, 3, 4, igual no conviene, ¿verdad? Otra pregunta muy natural que usted me podría decir es, profe, ¿por qué no tomamos este vector? Es solo un camino. Sí. Lo que pasa, muchachos, es que este vector está inclinado con respecto a los ejes. Entonces, a la hora de integrar eso es muy incómodo. Usualmente evitamos, en la medida de lo posible, tomar caminos que sean inclinados. Siempre tomaremos caminos paralelos, porque a la hora de hacer los cálculos simplifica muchísimo y ya van a ver por qué. Ok, esta curva 1 y esta curva 2. Entonces, ¿qué pasa si yo parametrizo eso? De hecho, lo voy a copiar para que vean qué es lo que yo tengo. Entonces, digamos, C1, como es paralelo con respecto al eje Y, el único valor que varía es Y. Y va variando de 0 a 1. ¿Cierto? Y, bueno, no, perdón, no vale 0. Z vale 1 porque la altura es 1. Y X vale 0 porque está justamente aquí. Entonces X vale 0. Pero vean que se mueve de derecha a izquierda. Entonces eso es tan fácil como ponerle un menos y entonces ya tengo la orientación adecuada. Ahora C2 se mueve de 0 a 1, eso está bien. Y el que se mueve es X, ¿lo ven? El que se mueve es X, entonces se mueve aquí X, la Y es fija, vale 0 y la Z vale 1. Entonces aquí, digamos, aunque usted lo vea como que vaya de izquierda a derecha, en realidad va de izquierda a derecha, porque inicia en el 0 y termina en 1 positivo. Aquí más bien inicia en 1 y termina en 0, más bien va al revés. Por eso es que este lo ponemos negativo y este no. ¿De qué me sirve hacer esa vaina, Willis? Entonces, yo defino esto como mi nueva curva. Mi nueva curva C'. Y entonces, como F es un ser... Hola. Ahí la T2, ¿por qué se hizo doble T? No, Ay, sí, no sé por qué puse doble T. de Z. Sí. Gracias. Ese era el error mío. Ahí de hecho a Z vale 1 igual. Entonces, si integramos con respecto a la función, es lo mismo que integrar con respecto a este nuevo camino. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Bueno, eso sería integrar con respecto a la curva 1 de la función evaluada en este vector por la derivada de este vector. Digamos, este le voy a llamar R1 y a este R2. La derivada de R1 más la integral evaluada en T01 por la derivada número 2. Y entonces, ¿qué obtenemos, muchachos? Bueno, esto sería menos integral de dónde a dónde va variando T, va variando de 0 a 1. ¿Por qué le pongo menos? Porque la C1 va con menos, ¿verdad? La función evaluada en 0T1, producto punto de la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 1 y la derivada de esto es 0. Entonces, súper sencillo. ¿Lo ven, muchachos? Solo hay aquí una variable, todas las demás son constantes. Entonces, si a la hora de hacer este producto punto, el cálculo es altamente sencillo, porque solo me concentro en el eje Y.
igual el C2, la curva va de 0 a 1, la parametrización. F evaluada en T01 y su derivada es 1, 0, 0. Entonces, evaluamos X en 0, Y en T y Z en 1. Multiplicado por esto, solo me va a sobrevivir el término Y. ¿Cuál es el término Y de la función Z? El término Y de la función Z es 3Y cuadrado. Ese es el único que sobrevive. Entonces me queda integral menos integral de 0,1 de 3T cuadrado. Más integral de 0 a 1. El único elemento que aquí sobrevive a hacer este producto es solo el primer vector. ¿Verdad? Cuando X vale T. Entonces sería 2T más 5. Entonces, bueno, las primitivas es muy fácil. Eso sería menos T a la 3 evaluada de 0 a 1 más T cuadrado más 5T evaluado de 0 a 1. Bueno, aquí valdría menos 1 y aquí valdría 1 más 5 porque cuando vale 0 se cancela. Entonces, menos 1 más 5 sería 5. Entonces vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos está bien. Ventajas de usar la función potencial. El cálculo es altamente directo. Si me piden usar la función potencial, uso un camino, usualmente por caminos de manera como cuadriculado, ¿verdad? Paralelo a los ejes, para que a la hora de hacer este producto sea súper sencillo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No. Ok, vamos a hacer ahora la 4. Entonces este ejercicio es relativamente sencillo porque F es de la forma X menos Y y Z. Ok, C es esa curva que se muestra ahí. O sea, C es C1 más C2 más C3, etc. Entonces, primer paso, verifique que F es conservativo. Bueno, eso es altamente sencillo porque otra vez el dominio es R3, simplemente conexo. Y adivinen qué pasa con las derivadas. Vuelven a darme 0 todas, porque esta no depende ni de Y ni de Z. Esta no depende ni de X ni de Z. Y este no depende ni de X ni de Y. Entonces, todas las derivadas parciales que tenemos que verificar, ¿verdad? Las que tenemos que verificar, no cualquier arbitraria. Todas me darían 0. Ok, entonces F es conservativo. Ahora encontremos una primitiva. Perdón, hallar potencial. ¿Cómo hallamos la potencial? Bueno, tenemos que integrar cada uno de ellos. Entonces, la parcial en X tiene que ser X, la parcial en Y tiene que ser menos Y y la parcial en Z tiene que ser Z. Entonces, integramos cada una de ellas. Esas integrales están súper nobles, ¿verdad, muchachos? Bueno, esto sería X cuadrado sobre 2 más constante de integración
esta sería menos y2 sobre 2 más constante de integración. Y esta sería pues z2 sobre 2. Entonces, aquí se concluye que la función phi tiene que ser x2 menos y2 más z2 medios más una constante de integración. Entonces, la integral de contorno de f, bueno, me pide calcularlo con la función potencial. Digamos, es como muy obvio porque ¿cuál es el valor inicial aquí? Bueno, aquí de hecho tiene un errorcito. Este punto es el 202, perdón, 204. Pero viendo eso, digamos, podemos tomar como valor inicial cualquiera. Podríamos tomar este, porque va a terminar ¿a dónde? Va a terminar en el mismo. Entonces, digamos, si yo tomo el 024 y termina en 024, pues no hay que ser un genio para saber que eso me va a dar 0, ¿verdad? Porque el inicio y el final es el mismo. Entonces, calcular sin función potencial. Entonces podemos utilizar el teorema de las funciones cerradas, perdón, de curvas cerradas. Como C es curva cerrada simple, y F es conservativo, entonces esta integral es inmediata, muchachos, da 0. Sin necesidad de calcular, sin necesidad de hacer caminos. Que usted, digamos, puede incluso, no sé, tomar este camino incluso. Da como muy fácil, ¿verdad? Podríamos tomar este y luego se devuelve ahí mismo para caer ahí. Pero en realidad es altamente innecesario porque la curva es cerrada solo porque F es conservativo. Si no, sí tendríamos que, digamos, hacer todos los caminos posibles, ¿ok? ¿Dudas, muchachos? Ok, vamos a ver ahora la parte del teorema de Green. ¿Qué es lo que dice el teorema de Green, muchachos? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es integrar con respecto a un contorno. Entonces, digamos, yo tengo que F es de la forma PI más QJ y además de eso es una región y C una curva cerrada simple tal que C es exactamente igual a la frontera de D. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que digamos, vamos a integrar, digamos, en algo. Aquí está D. Y justamente este borde sería C. Entonces C es la curva. D es todo lo de dentro. Entonces, ¿qué pasa si tenemos eso? Si tenemos eso, el teorema de Green dice que la integral de contorno de la curva C de la función f, que bueno, no importa, se lo voy a escribir por diferencial de la parametrización, que sería lo mismo que hacer diferencial de x más diferencial de y, tanto en P como Q, es lo mismo que la integral doble en el espacio D de la parcial de Q
con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y. Diferencial de área. Eso es lo que dice el teorema de Green. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo este teorema me simplifica muchos cálculos para la hora de calcular esas integrales. Esto es importante. Usualmente se usa el teorema de Green cuando F no es conservativo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si F es conservativo y D, por ejemplo, es conexo? Y pues esta integral da 0. Entonces no hay nada más que hacer. Pero si F no es conservativo, entonces esta integral no da 0. Entonces, una forma fácil de calcularla es utilizar el teorema de Green. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer ejemplos en concreto. Entonces, digamos, vamos a calcular esta integral con respecto a este contorno. ¿Ok? Donde F es de la forma X más Y menos X2 más Y2 J. Y C es esa curva que está ilimitada. Entonces, primera parte, usar teorema de Green para calcular esta integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, P, ¿quién sería, muchachos? Este sería P. Este sería Q. Entonces, la derivada parcial con respecto... No, primero vamos a hacer la de Q. La derivada parcial con respecto a X de Q sería menos 2X, ¿cierto? Porque aquí hay un menos, ¿verdad? Luego, la derivada parcial con respecto a Y sería 1. Entonces, la integral de contorno sería igual a la integral doble en D de menos 2X menos 1, porque acuérdense que es esto menos esto, diferencial de área. Ahora necesito ver cómo podría yo escribir este diferencial de área. X va variando de 1 a 3, entonces yo puedo variar de 1 a 3 y luego, ¿verdad? La proyección de esta para abajo sería de 1 a 3 y luego la subo, Y va variando de 0 a esta que sería X. Entonces vamos a hacerlo en orden. X va variando de 1 a 3 y Y va variando de 0 a X. Diferencial de Y, diferencial de X. ¿Sí les está quedando claro esto, muchachos? ¿Cómo fue que yo proyecté eso? ¿Verdad? Bueno, no, o sea, no debería parecerles algo extraño porque ya han hecho integrales dobles, pero básicamente es, digamos, es como agregar un elemento más que son estas partes de campos conservativos o no conservativos. Ok, bueno, ¿cuál sería la primitiva de esta con respecto a Y? Sería menos 2XY menos Y evaluado de 0 a X. Eso me daría integral de 1 a 3 de menos 2X cuadrado, porque cambio Y por X cuadrado, y la Y por X menos X. El 0 si lo sustituyo aquí se anula, entonces es innecesario, ¿verdad? Y luego esta integral pues sería menos 2X a la 3 sobre 3 menos X a la 2 sobre 2 evaluado de 1 a 3. Bueno, y si hacemos eso me da menos 64 sobre 3. Confíen en mí. Bueno, aún así podría... El cálculo lo hice y a lo mejor tal vez tengo mala memoria. Sí, muchachos, da eso. Entonces, con el teorema de Green sale muy fácil.
Esto es importante, muchachos. Yo no estoy calculando el área de esto. Yo lo que estoy calculando es, digamos, aquí está el trapecio, ¿no? O sea, vamos a ver. Estoy en XY positivo, entonces el trapecio está como más o menos por aquí. Y yo tengo por aquí una superficie. Entonces yo lo que estoy calculando es las proyecciones de eso y esto lo que yo estoy calculando es integral. ¿Se entiende? Entonces es muy diferente. ¿De acuerdo? Es muy diferente. Entonces para que no se confundan con eso. ¿Ok? Bueno, la otra parte del ejercicio dice que no utilice teorema de Green. Bueno, a mí me parece algo ridículo porque con teorema de Green sale muy sencillo, pero bueno, vamos a ver que en efecto, digamos, si yo, bueno, ustedes pueden ver, ¿verdad, muchachos? La derivada con respecto a y y la derivada con respecto a x no coinciden. Entonces, f no, o sea, como estas dos madres no coinciden, f no es conservativo. Pues la parcial con respecto a y es distinta de la parcial de q con respecto a x. Entonces, no puedo hacerlo por función potencial. ¿Qué hago? Entonces tengo que calcular esta parametrización, esta parametrización, esta parametrización y esta parametrización. Y entonces tendré que integrar eso, ¿verdad? Tampoco puedo hacerlo por caminos, o sea, hacerlo por un camino distinto. ¿Por qué no? Porque F no es conservativo, no puedo hacer el cambio de conservativos. Entonces digamos que por eso es que este tendríamos que hacerlo muy a mano. Entonces voy a volver a poner el grafiquito aquí. Entonces, ¿quién sería C1? Solo va variando X, porque Y vale 0. Entonces, T vale desde 1 hasta 3. Luego, C2 sería, bueno, eso es que yo no se los escribo, muchachos, y con la perdón del mundo. R1, ahora sí. Aquí más bien la X vale fija, es 3, ¿verdad? Cuando estoy aquí vale 3. Ay, perdón. Vale aquí 3. Y se mueve X. Ay, qué mal. Ya. Se mueve la Y de 0 a 3. Ahora, este se inclina A, este va a ser un dolor de pito, pero ahí no nos va a quedar de otra. El vector inicial es el 3, 3, más T veces vector inicial 1, 1, menos vector final, donde vale de 0 a 1. Eso me daría 3,3 más t, menos 2 menos 2. O sea, eso me daría 3 menos 2t, 3 menos 2t. Eso sería R3. ¿Cierto? Ok, y C4, ¿quién sería? Bueno, C4 más bien va abajo. Les fijo la X, T va variando de 0 a 1, pero como va para abajo, entonces lo pongo como negativo. Entonces, ¿quién sería la integral? La integral de contorno de la función correspondería a la primera curva de f evaluada en t0 por la derivada de R1. Más C2 de f evaluada en 3t por la derivada de la segunda. Y así sucesivamente. Entonces,
La de C3 pues sería evaluada en este punto súper estrambótico que va a ser súper incómodo, pero de ahí no va a quedar de otra, muchachos, habrá que hacerlo así. Más la cuarta integral, f evaluada en 1t, por la derivada de la cuarta parametrización. Ok, entonces, esta va variando de 1 a 3. La derivada de R1 es 1, 0. Entonces solo queda evaluar t en la primera función. Y la primera función es x más y. Entonces me quedaría t únicamente, ¿verdad? Porque la y vale 0. T de t. Bueno, no importa, se los voy a escribir, Willas. Prefiero escribirle las derivadas por si acaso. La de C2 va variando de 0 a 3. Y la derivada sería 0,1. Perdón, sí, 0,1. Más C3 va variando de 0 a 1. Esto va a ser altamente incómodo y la derivada de hecho es todavía más incómoda porque me va a quedar la derivada de 3 menos 2t menos 2. Menos 2, menos 2. Más y la cuarta integral sería un menos de 0 a 1 porque la C4 va en negativa. F evaluada en 1t. ¿Por qué? Sí, sí está bien. 0. ¿Cómo estoy de espacio? Sí, sí tengo espacio. Entonces la primera sería evaluada en la primera. Esta sería evaluar 3 y t en las 3 y t en la segunda. O sea, 9 más t cuadrado. Porque solo sobrevive la segunda función. Entonces sería evaluar el 3 y el t en la segunda función. ¿Verdad? Este es incomodísimo porque sería evaluar esto y esto, tanto en la primera como en la segunda, y van a ir multiplicadas por menos 2 ambas. Entonces, por eso es incomodísimo tener, digamos, vectores inclinados. Entonces, sería evaluar menos 2 por 3 menos 2t más 3 menos 2t. Eso sería la primera función. Menos 2 por esta función evaluada, de hecho el menos va con el q para que no se confundan, evaluada en 3 menos 2t tanto en x como en y. Entonces menos y menos da más, porque sería multiplicarlo por menos 2. Sería 3 menos 2t al cuadrado, más 3 menos 2t al cuadrado, diferencial de t. Más, menos integral de 0 a 1 de la función 1 más t cuadrado en la segunda. Y bueno, hagan un salto de fe conmigo que eso da menos 64 sobre 3. Usted pone esto en la cálculo, este le va a dar 4. Este le da, no muchachos, aquí me faltó el menos y aquí también me faltó el menos, ¿verdad? Porque la función en la segunda es menos primera al cuadrado más segunda al cuadrado. Entonces esto me da menos 36 la segunda. Esta con este menos daría 4/3, si no me equivoco. Y creo que la otra daba 28/3. Muchachos, ya les di. Sí. O sea, toda esta integral fea daría 28/3. ¿Ok? Eso lo pueden poner en la cálculo de necesidad. Listo. ¿Lo ven? Entonces era muy complicado, a pesar de que yo se los escribí muy resumido, pero había que calcular cada integral. Entonces, en realidad, sí el proceso se hace largo. El teorema de Green lo hizo, o sea, exorbitantemente sencillo. Exorbitantemente sencillo. ¿Dudas? Solo sí, ahí fue que olvidó que en la fórmula el menos se estaba
exponente en Y. Eso fue lo que pasó ahí con esos menos ahí, ¿cierto? Este menos y este menos, dices. Sí. Sí, eso era porque originalmente en la segunda función hay un menos. Entonces, si yo no ponía esos menos, de hecho iban a dar mal. Pero sí, sí es porque la segunda va, por eso le pongo esos menos. Ujú. Pero esos menos, hacer las derivadas y derivadas de eso, no se tomó en cuenta y eso no lo afecta, ¿verdad? A ver, no me quedó claro. Porque dice, no, pero es que yo derivo estas, ¿verdad? Estas son las parametrizaciones, que no tienen nada que ver con estas originales. ¿Sí? Es que, a ver, cuando yo le digo a usted, digamos, podríamos hacerla con esta. Cuando yo le digo a usted, voy a hacerle una otra, no importa. O sea, f es x más y en y, menos x cuadrado más y cuadrado en j. Y yo le digo, f evalúe en 3, t y multiplique la derivada de la segunda que nos había dado 1t. Eso sería evaluar, no, perdón, nos había dado 0,1. Ahora sí, sería, esta expresión sería evaluar, porque esto no es otra cosa más que esto, ¿cierto? Menos x cuadrado, puedo ponerle los paréntesis como para mantenerlo, no importa. Esto sería evaluar la x por 3 y la y por t. Y ahora hago este producto punto. El producto punto, este por este se anula. Y este por este me va a quedar menos 9 más t cuadrado. Entonces por eso ese es el elemento que queda en la integral. No sé si con eso respondo tu pregunta, Felipe. Sí, sí. Sí, o me estás preguntando otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Voy a dejarle esto, no importa. Como de una manera muy compacta. Discúlpenme más bien si lo hago muy rápido, ¿verdad? Y asumo que ustedes entienden lo del producto punto, pero mientras lo pregunten, todo bien. Ok, vamos a terminar entonces con un último ejercicio de teorema de Green y con eso quedamos. Entonces vamos a hacer esta integral de contorno, donde f es de la forma, ya les digo qué forma es, f es de la forma x, x más y2. Entonces vamos a calcular usando el teorema de Green. Entonces necesito primero la parcial con respecto a y. Eso sería 1. Y la parcial con respecto a x de la otra sería 1 también. Ah, sí. Ah, muy bien, esa la podemos hacer por, ¿cómo se llama? La podemos hacer por función potencial, porque entonces la función es conservativa. Pero digamos, el cálculo de la función potencial es más largo. Con el teorema de Green sale súper más. No, pero entonces, es que no me suena, muchachos, porque yo cuando hice el cálculo, yo no me había dado eso. No tienen este ejercicio, es del folletito, porque es que creo que lo copié mal.
porque no me suena. Porque entonces esta diferencia me va a dar 0 y esa integral me da 0 y no me suena. A mí yo creo que... Qué raro. De los que mandó el chat. No, porque esos son del mismo documento. Yo hablo del folleto de Walter Mora. ¿Sí lo tienen? Ah, sí, pero no lo tengo abierto. Tengo que buscarlo. Es el que tiene la cátedra, ¿verdad? Exacto, ese mismo. Es que yo creo que no lo tengo aquí, que si no, déjenme ver. No, no lo tengo aquí. Transformaciones, sesión. No, no lo tengo. Este es de la parte del teorema de Green, Felipe. No sé si esa es la función o es otra. En lo que mandó al grupo sí hay uno muy, muy parecido, pero al último. Pero considera el campo vectorial f x, x más y2. Pero dice que puede calcular la integral de c f por d con Pero c. yo me refiero que el documento es el folletito que está en la cátedra, pues. Sí, porque tengo que meterme a buscarlo entonces. Sí. Y si no, para buscarlo yo en la cátedra, pues. O bueno, más bien creo que nada más es buscar Walter Mora, cálculo en varias variables. A lo mejor está por aquí en internet. Aquí está el repositorio. Ver. Integrales de línea, ok. X más sí, sí es. Ah, es que qué idiota, muchachos, ya vi el error. La derivada con respecto a y no es 1, la derivada es 0, porque aquí no hay y. Entonces, claro, no son iguales, entonces f no es conservativo. Entonces, solo lo podemos hacer por teorema de Green. Bueno, lo podríamos hacer también parametrizando esas curvas, pero se hace altamente tedioso. Entonces, vamos a integrar de C. Eso sería la integral doble con respecto a la región de 1 menos 0, diferencial de área. Me va a convenir a verlo de esta manera, porque ya veo el techo y el piso. Entonces, como lo veo así, más bien veo de dónde a dónde va variando y va variando de menos 2 hasta 2. Aquí tocan 2. Y x varía desde esta función hasta esta función. Entonces habría que despejar aquí la función y2 igual a 4x sobre 3. Eso sería 3y cuadrado sobre 4. Entonces x va variando desde esta función hasta el 3. Entonces sería y va variando de menos 2 a 2. Y x va variando de 3y cuadrado sobre 4 hasta 3. De la función 1, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, ven, por eso es que no siempre conviene hacerlo de abajo hacia arriba, también podríamos hacerlo de izquierda a derecha. Entonces, bueno, la función evaluada en 1 sería 3 menos 3x cuadrado sobre, no, 3y cuadrado sobre 4. Y esto daría 3y menos y a la 3 sobre 4, evaluado de menos 2 a 2. Y eso ya les digo cuánto da. Ese no lo calculé.
Eso me da 8, muchachos. Entonces esa sería la integral de contorno de esta función. ¿Dudas? Bien, muchachos, entonces, insisto, la integral de Green funciona cuando f no es conservativo. Y ya vimos que si f no es conservativo y no puedo usar el teorema de Green, hacerlo a pata, o sea, parametrizar todo esto se vuelve altamente costoso. ¿Ok? Si f es conservativo, pues entonces podemos utilizar, ¿cómo se llama? La función potencial y eso de repente nos puede facilitar. ¿Okay? Pero usualmente, igual si f es conservativo, esto ni hay que calcularlo, esto automáticamente es 0. ¿Ok? Por eso es que el teorema de Green funciona cuando no es 0. ¿Bien? Okay. ¿Profe? Hola. ¿Profe? Dime. Si no me equivoco, como en el problema que dijo más arriba, La otra. empezar con Green, si no me equivoco. Ya voy. Que esto se pega. Ajá, ¿este problema qué? Bueno, es en que es el que hizo antes de empezar con el tema de Green. Ah, ok. Este. Sí, es que le quería preguntar, fíjate, es una pregunta así como sin sentido, pero usted había dicho que a cero bueno, la de potencia es igual a cero, se tiene que hacer lo de los pasos, que eso es simplemente parametrizar todo y lo mismo que hizo en todas las curvas y hacer las integrales y eso, ¿verdad? Si Cor- fuera que... Correcto. Lo que pasa es que es, digamos, Felipe, lo puedes hacer, pero es una exhaustiva forma de decir esto da 0. Porque lo que vas a hacer al fin y al cabo es que todos se van a ir cancelando, o sea, unos van a ir sumando, otros van a ir restando, pero como f es conservativo, casualmente todo va a cerrar. Al final todo va a dar 0. Entonces, sí, para que sepas, pero es solo porque f es conservativo. Si no lo fuera, no daría 0. ¿Puedo explicar un poco otra vez la forma de diferenciar entre, bueno, entre los casos que son el conservativo, el que Sí, sí, claro que sí. Es lo... conservativo cuando cumple estas condiciones. Cuando la derivada parcial en y de la primera función es igual a la parcial en x, etcétera, y así. Si no cumple esas cosas, entonces f no es conservativo. Por consecuencia, todos los teoremas que tenemos relacionados con eso no funcionan. No va a tener una función potencial. No podemos usar otro camino diferente para calcular la integral del contorno, ni tampoco si tenemos una curva cerrada, podemos decir que da 0. ¿Ok? Tendríamos que usar o teorema de Green si estuviéramos en curvas cerradas, pero si no estamos en curvas cerradas tampoco va a funcionar. Tendríamos que hacerlo parametrizar cada curva y eso, insisto, sí se vuelve muy tedioso. Ese es el ligero detalle, que cumpla estas parciales, justamente estas. ¿Ok? Ok, y curva cerrada es simplemente que la figura se cierre, ¿verdad? Nada más. Precisamente. Y simple es que no tenga, digamos, como vueltas o nudos. Por ejemplo, un nudo podría ser como algo así. Esto es un nudo. Ahí está cerrada porque tiene el inicio y el final coinciden, pero este no. El inicio y el final coinciden, el inicio y el final coinciden, el inicio y el final coinciden. Eso es una curva cerrada. ¿Okay? También esto es perfecto. La curva también puede tener picos, eso no hay problema. ¿Ok?
Sí, gracias. Con todo gusto. Bueno, chicos, entonces ya saben, el video yo se los mando más tarde y el documento. Que tengan linda tarde y cuídense mucho. Chao, chao.